la otra variedad que se presenta dentro del grupo de los linfomas. Y acá sí también, ¿no? O sea, todo lo que es linfoma siempre va a comprometer ganglios, ¿no? Entonces, acá en este linfoma no vamos a ver, digamos, esos conglomerados que veíamos en linfoma de Hodgkin, ¿no? Y también la edad de presentación es en otros grupos etarios. Acá en este tipo de linfoma, el predominio, digamos, y la presentación básicamente es solo linfocitos, no vamos a ver otras poblaciones celulares. Entonces, dentro de este grupo, los linfomas no Hodgkin se considera unas neoplasias malignas de las células linfoides que pueden ser B, T o natural killer, ¿no? Acá estamos viendo en este corte. Los linfocitos se ven con los bordes irregulares, núcleo prominente. Algunos van a tener, digamos, como una muesquita, como una hendidura en medio de la célula. Entonces eso sirvió también para que anteriormente le llamaran, ¿no? Linfoma de células hendidas y no hendidas, ¿no? Que ya, digamos, esa terminología ahora ya no se utiliza, no es parte, digamos, de las características de los linfomas. Entonces, el linfoma no Hodgkin puede, digamos, tener diversos tipos o síndromes de presentación. Como sabemos, en el diagnóstico tenemos que no solamente hacer una evaluación, digamos, de la parte clínica, sino también hacer uso, digamos, de los otros exámenes, ¿no? Por ejemplo, ahí está la biometría hemática. Tenemos que ver si está infiltrada la médula ósea, si es que hay anemia, a ver si solamente es un ganglio o son varios ganglios que están comprometidos o hay un compromiso extraganglionar. Tenemos también que ver, digamos, si es que hay procesos infecciosos ya, digamos, por una deficiencia inmunitaria y también ver, ¿no? Los otros elementos como es la hiperviscosidad por aumento de las células y de las proteínas, ¿no? La etiología se hace mención no solamente a sustancias tóxicas, medicamentos, alteraciones genéticas en relación con el SIDA, la inmunosupresión y algunas enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Ahora, dentro de lo que es el linfoma no Hodgkin, vamos a ver que hay tres grupos, ¿no? Un grupo que, digamos, es el que más se presenta, que es, digamos, el linfoma am, clásico nodal que estamos viendo, ¿no? Pero también vamos a tener otro grupo que va a comprometer al tejido linfoide asociado a mucosas, ¿no? Entonces, donde tenemos mucosa, tenemos a nivel del aparato respiratorio, gastrointestinal, genitourinario, incluso en la mama, a nivel cerebral. Se va a presentar, digamos, otro tipo de linfomas, ¿no? Entonces, generalmente llamamos a estos los linfomas MALT. Ahora, una de las cosas que nosotros nos guiamos bastante cuando tenemos, digamos, un ganglio es ver el patrón de crecimiento, ¿no? Cómo está creciendo. En los linfomas de Hodgkin siempre vamos a, digamos, a recordar esta conformación nodular. En cambio, digamos, no, mejor dicho, en el no Hodgkin vamos a tener que ubicar a los folículos linfoides, ver cómo están conformados, si se respeta su localización, cómo está el área medular, ¿no? En cambio, en el linfoma de Hodgkin habíamos visto que se borra este patrón arquitectural por la presencia de otros elementos celulares, ¿no? Entonces, pues, ahí vemos el de esclerosis, depresión linfocítica, celularidad mística, habíamos visto, ¿no? Entonces, el patrón de crecimiento que vamos a ver y que digamos es uno de los más frecuentes es el patrón folicular, ¿no? Ahí vamos a ver la presentación de folículos linfoides, pero digamos que no solamente están en el área donde tienen que estar, que es a nivel de la corteza, sino muchas veces comprometen toda la superficie de corta, ¿no? Es decir, llegan incluso hasta la parte medular. Y estos folículos no son normales, ¿no? Tienen, digamos, irregularidades en su tamaño, en su forma, ¿no? Algunos son mucho más grandes y otros más pequeñitos, ¿no? Normalmente un ganglio linfático tiene sus folículos linfoides casi todos del mismo tamaño, ¿no? No hay irregularidades en el tamaño ni en la forma. El otro patrón es un patrón nodular sin la presencia de septos, no aparecen nódulos.
Luego tenemos un patrón difuso que compromete prácticamente todo la superficie del corte del ganglio, ¿no? Y recordar también, digamos, las zonas que habíamos visto, ¿no? Dónde están los centrocitos, dónde están los centroblastos, porque eso nos va a ayudar bastante a ver las características de estas células que son las que se van a transformar las vamos a ver atípicas, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos con la inmunohistoquímica, la zona más oscura, lo que de repente en un corte normal histológico no lo podríamos ver. Y acá está como, así es como nos llega a los ganglios. Como ustedes pueden ver a simple vista, no hay otras poblaciones celulares, no vemos folículos linfoides y lo que estamos viendo son linfocitos de diferente tamaño y forma, ¿no? Unos más grandes, otros más pequeños, algunos tienen esas áreas, digamos, esas muescas o hendiduras. Vamos a ver igualmente figuras mitóticas, ¿no? Y el patrón de infiltración generalmente es un patrón difuso, ¿no? Entonces acá no vamos a ver células de Stenberg. Pueden verse algunas células más grandes, pero no vamos a ver células de Stenberg, ¿no? Solamente vamos a ver linfocitos. Ahora, de todas maneras, recordar siempre, no nos puede llegar, por ejemplo, un ganglio y no tenemos la clínica. Entonces vemos el ganglio infiltrado, comprometido, y lo que se nos viene a la cabeza es ver, ¿no? Si este paciente ha tenido, digamos, un inicio nodal o extranodal, ¿dónde le habrá empezado el linfoma? Siempre nos preguntamos, ¿no? Porque puede ser, digamos, que haya sido un linfoma mal tipo intestinal que se inició a nivel del tejido linfoide y que ha salido y ha comprometido los ganglios mesentéricos, ¿no? Y nos llega un ganglio mesentérico y al mismo tiempo tenemos el aviso de que le tomaron una biopsia gástrica o una biopsia intestinal, entonces ya tenemos podemos hacer un correlato, ¿no? Ahora, esto es lo que les decía, ¿no? Cuando nos llega a los ganglios, lo que nosotros hacemos es la impronta. Esto es la impronta. La aproximación de la superficie de corte sobre una lámina portaobjetos y nos permite ver acá, ¿no? ¿Qué poblaciones celulares estamos encontrando? Cuando un ganglio normal se ha hecho una impronta, no desprende tantas células, no desprende una que otra célula. ¿Por qué? Porque las células están bien unidas, no hay proliferación celular. En cambio, cuando es un ganglio que ya tiene patología, la cantidad de células que se desprende es abundante, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir ver, digamos, que ese ganglio ya está infiltrado por una neoplasia maligna, ¿no? Entonces, dentro de ello tenemos que ver las características de las células, si son grandes, son pequeñas, cómo es el núcleo, tiene nucleolo, los bordes nucleares y todas las características de atipicidad, ¿no? Entonces, dentro de estos linfomas no Hodgkin tenemos que ver si son linfocitos B o son linfocitos T, cuál de las dos líneas están comprometidas. Entonces, para poderlas diferenciar, cada una de ellas va a tener un panel de inmunohistoquímica que los van a ir, digamos, separando y diferenciando, ¿no? Pues para empezar con lo que son los linfomas de células B, vamos a ver que uno de los más frecuentes son los linfomas de células B pequeñitas, ¿no? De células pequeñas que también se les llama, a la cual también se le llama leucemia linfocítica crónica, ¿no? O linfoma linfocítico de células pequeñas. Son, como se dice su nombre, de células B pequeñas, son monomorfas, todas se parecen, son pequeñitas y afecta también a sangre periférica, puede verse en los frotices de sangre periférica, puede haber un compromiso de médula ósea, ganglios linfáticos y el vaso. La clínica, generalmente linfadenopatías generalizadas, personas mayores de 50 años. Estos pacientes generalmente no manifiestan mucha sintomatología, a veces no le dan importancia a la presencia de los nódulos que se les está presentando y están creciendo y van, digamos, cuando ya se han agregado alguna otra sintomatología, ¿no? La clínica, vamos a ver que acá hay una infiltración de la médula ósea, eso es lo que va a causar anemia, ¿no? Entonces, estos pacientes
hace referencia incluso a que lo que más les molesta es, digamos, el cansancio, no tienen fuerzas, han bajado de peso, ¿no? Y cuando se les empieza a revisar, vemos que sí tienen ganglios, ¿no? Entonces, al hacerles la pregunta, a veces ellos no le dan importancia. Sí, dicen es un bultito que apareció, pero como no les duele, no les molesta, no le dan mayor importancia. Y ya cuando se hace un hemograma, se ve la anemia. Esta anemia, como les decía, no, nosotros lo vemos en sangre periférica, eso también nos ayuda a ver, ¿no? Si se está manteniendo esa proporción que hay entre hematíes y también de los otros elementos, ¿no? Tanto la serie mieloide y megacariocítica, ¿no? Sabemos que hay más hematíes y si esto se invierte y empieza a haber una predominancia de células mieloides, ya vamos a ir diferenciando a qué tipo de célula corresponde, ¿no? Entonces, en cuanto, digamos, a las características microscópicas, cómo vemos un ganglio, acá vamos a ver que el ganglio linfático tiene una desaparición, una modificación de la arquitectura normal del ganglio. Va a haber una presencia de centros de proliferación. Las zonas claras son muy vagas, nodulares. Las zonas oscuras van a tener linfocitos maduros. Y todo esto lo vamos a poder, digamos, correlacionar con la inmunohistoquímica, ¿no? O sea, estos conceptos, digamos, de ver cuáles son maduros, cuáles son prolinfocitos, para inmunoblastos, todo esto lo tenemos, utilizamos los paneles, ¿no? Cada marcador nos va a pintar un tipo determinado de célula y nos va a poder, digamos, hacer la conclusión diagnóstica, ¿no? Con la hematoxilina eosina no es suficiente. En este tipo de linfomas, sí o sí tiene que utilizarse la inmuno, ¿no? Para poder llegar al diagnóstico. Y bueno, el correlato que se hace con los hallazgos en sangre periférica y también en médula. O sea, entonces estas son las médulas que nos llegan y nos preguntan, ¿no? Si es que, digamos, hay una infiltración, si la médula está libre o ya está infiltrada, ¿no? Entonces, si está infiltrada, obviamente vamos a ver, ¿no? Que hay una disminución de todos los elementos formes. A veces no se conserva ni se puede, digamos, delimitar o diferenciar bien las líneas de maduración porque la médula, todas las trabéculas están infiltradas o están con la presencia de estas células atípicas, ¿no? A pesar que son pequeñitas, destruyen, infiltran las trabéculas y ya, digamos, los otros elementos celulares, megacariocitos, hematíes se ven en menor proporción, ¿no? Entonces eso también nos ayuda a hacer el diagnóstico de que estamos frente a esta enfermedad, ¿no? Acá estamos viendo, estamos en esta imagen, estamos viendo los centros de proliferación. Acá, como ustedes ven, son folículos irregulares, no es, digamos, una presentación normal. Entonces, a esto ya se le pide la inmuno. En una aproximación, vemos, son linfocitos pequeños, todos son linfocitos pequeños, no hay, digamos, un linfocito más grande, otro más chiquito. El predominio es casi parejo de todos son pequeños, ¿no? Claro, con bordes irregulares. Y acá ya vemos, ¿no? La presencia de prolinfocitos y parainmunoblastos. Todos estos tenemos que pedirle inmuno, porque algunas veces también se puede confundir con los cuerpos tingibles, ¿no? Que están a nivel del centro germinal y son macrófagos, ¿no? Que están comiendo cuerpos apoptóicos. Los estudios complementarios, como les hacía mención, la inmunohistoquímica, ¿no? CD20, CD79, PAC5. Ahora incluso ya se han agregado otros marcadores más, porque de repente, por ejemplo, este cuesta más y como ya hay otro que cuesta más barato, igualmente no se le pide. Entonces tenemos que hacer como quien dice, ¿no? A ver qué nos resulta un poco más, más económico para el paciente y que nos pueda rápidamente llegar al diagnóstico, ¿no? Acá está la inmuno, vean, CD20 está pintando. Vemos acá que se remarca el citoplasma, se ve de un color marroncito, ¿no? El marroncito es el cromógeno que está pintando la inmuno de color marrón. Acá vemos, todos son linfocitos pequeños. Ahora vamos a ver el otro cuadro que es el linfoma difuso de células B grandes, ¿no? Este es mucho más agresivo que el anterior. Acá lo que vamos a ver es una proliferación difusa de células B grandes.
Y digamos, dentro de este grupo de linfomas no Hodgkin se considera que es el más frecuente, ¿no? Y también el más agresivo. Algunos tipos de este tipo de linfoma pueden tener una relación con el virus del Epstein-Barr o el virus del herpes, ¿no? Entonces, como habíamos visto, esto puede, digamos, ser una consecuencia de la transformación maligna del linfoma al patrón nodular de Hodgkin, ¿no? En cuanto a la clínica, ya sabemos que es más frecuente en varones, sobre todo personas mayores. Pueden surgir como una enfermedad extranodal, más comúnmente en el tracto gastrointestinal, ¿no? Son masas de crecimiento rápido, la clínica es de síntomas inespecíficos, como en la mayoría de este tipo de neoplasias, ¿no? Y así es como nos llega, digamos, los conglomerados que mandan. Acá tenemos varios ganglios. Como pueden ver, casi todos son una superficie de corte casi parejita. Nunca un ganglio normal aparece así como un conglomerado, varios ganglios. Normalmente el ganglio linfático casi es imperceptible y cuando lo sacamos también es pequeñito, su consistencia es blanda. En cambio acá ya estamos viendo varios ganglios aumentados de tamaño, aumentados de consistencia, ¿no? Acá se ven su superficie nodular, como si esto nos recordara folículos linfoides. Entonces, ahora dentro, digamos, de las variantes de este linfoma de células B grande, vamos a ver que hay el centroblástico, inmunoblástico, el linfohistiocytoide, el de tipo granulomatoso, anaplásico, plasmablástico, el mediastinal, entre otros, ¿no? Son varios tipos de, digamos, de subdivisiones que se tiene, pero para llegar al diagnóstico de todos estos, obviamente hacemos la inmuno, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que en estos casos, generalmente la mayoría, yo soy honesta, en nuestro servicio no tenemos para llegar a un diagnóstico así de linfoma de células difuso de células B grande, nos aproximamos hasta decir que es un linfoma no Hodgkin, ¿no? Ya, digamos, si tuviéramos algún marcador para ver células B, le hacemos, ¿no? Pero si no, generalmente llegamos hasta ese nivel y las láminas son remitidas o con el ganglio más alineado, ¿no? Para que le puedan hacer esos paneles y pueda, digamos, se pueda precisar y dar, digamos, esas características más, más precisas en el diagnóstico de estos pacientes, ¿no? Junto con la clínica. Ahora, nuestro área de oncología. Sí, es cierto, está dando tratamiento a algunos tipos de linfoma, ¿no? Pero no a todos, porque estas áreas que corresponden, digamos, al área de oncología son áreas que demandan bastante presupuesto y gasto porque los medicamentos son caros, ¿no? Ahora, como acá estamos viendo un testículo también con linfoma, vean, infiltrado por linfoma, entonces pueden comprometer otros ganglios, ¿no? El riñón igualmente, también puede haber un linfoma renal. Yo tuve un casito de un linfoma renal en un paciente que tenía una infiltración difusa y supuestamente el paciente entró por un cuadro respiratorio al hospital. Cuando falleció y le encontramos ganglios por todo lado, pues ya no se pensaba que era una neumonía la que había causado la muerte al paciente, ¿no? Sino era, digamos, era una neoplasia ganglionar. Y cuando encontramos al riñón, vimos ambos riñones comprometidos, llenos de áreas nodulares. No era característico tampoco de un tumor de células claras del riñón, no de un nefroblastoma, sino tenía otro aspecto, ¿no? Y cuando ya salió las láminas, pues vimos que era un linfoma no Hodgkin, ¿no? El patrón, como les he hecho mención, es un patrón difuso en su mayoría de los casos. Infiltra toda la superficie de corte del ganglio. Acá vamos viendo ya que son células grandes. Acá es un linfocito más o menos pequeño, normal. Y acá estamos viendo ya una célula B grande, ¿no? Igual acá, vean la cantidad de nucleolos. Son atípicos, la forma incluso de los linfocitos también es variada, los bordes nucleares son irregulares, ¿no? Entonces, siempre hacemos mención por el tamaño a que tienen el origen a nivel del centroblasto. Los marcadores que se le piden, CD45, y digamos, según vaya apareciendo, digamos, características más atípicas, sean cada vez más irregulares los linfocitos, también nos vamos acercando que puede ser un linfoma anaplástico, ¿no? Cuando ya todas las células son feas,
son células bizarras que generalmente nosotros las llamamos, algunas pueden tener incluso, pueden aparecer como que tienen varios nucleolos y en realidad son bien atípicas, ¿no? Los marcadores, acá estamos viendo parte de lo que se utiliza. Y algo que también siempre se le pide, ¿no? Es el, digamos, el índice de proliferación celular, que es el Ki-67, y ese nos marca, digamos, la cantidad de células que se están multiplicando o se están, digamos, produciendo, ¿no? Ambos para tanto para el patrón inmunoblástico y el anaplástico igualmente, ¿no? Como les decía, el anaplástico es más que todo por las características de las células que cada vez son más atípicas, ¿no? Y la infiltración de la médula ósea. Acá tenemos parte de lo que es el tejido óseo esponjoso en la médula y estamos viendo que la célula que predomina está pintando para la inmuno, ¿no? Entonces tenemos una infiltración medular, nuestra infiltración de la médula ósea. Ahora, el otro linfoma que vamos a ver es el linfoma folicular, que se presenta en menor proporción, también se le llama linfomas indolentes, como que su curso es progresivo y es lento, ¿no? También es una neoplasia que compromete a las células B y están compuestas por células del centro germinal, ¿no? Se asocia a algunas alteraciones genéticas y vamos a ver en este marcador que hay una sobreexpresión del BCL2. Puede presentarse con algunas lesiones, por ejemplo, a nivel de piel. Y acá estamos viendo el corte histológico, ¿no? Vean este ganglio con una intensidad a nivel del centro germinal. No hay, digamos, esas áreas pálidas que veíamos, sino hay como que hubiera un predominio de los centrocitos, ¿no? Y estamos viendo acá más bien la parte periférica más clara. Entonces, en cuestión, digamos, de ver los linfomas, es también, digamos, ya otra subespecialidad, incluso dentro de lo que es la patología. Y para poder, digamos, llegar a un diagnóstico así rápidamente, pues necesitamos estar viendo a diario este tipo de casos, ¿no? No los vemos en el hospital tan seguido. Cuando nos llega un ganglio después como decir eureka, ¿no? Y todos quieren ver porque no es muy frecuente, ¿no? Y a veces es cierto, nos demoramos en el diagnóstico porque no tenemos los marcadores, no tenemos los datos clínicos, vamos donde el paciente a ver su historia y eso ya nos ayuda y nos orienta, digamos, para poder llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces, todo lo que se refiere a linfomas, ustedes van a ver que en todos los hospitales muchas veces hay una demora, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del INEN que sí tienen todos los marcadores y ganglio que llega, pues ya entran con paneles de 10, 15 marcadores, ¿no? Entonces, para nosotros, al menos para los hospitales que generales que tenemos, así que sean nivel 2, nivel 3 del MINSA, no tenemos presupuesto. El programa de cáncer más, digamos, contempla la parte del tratamiento y no la parte, digamos, preanalítica que ayuda a llegar al diagnóstico clínico, ¿no? La parte clínica, el compromiso que se tiene, y como les he dicho, es un linfoma prácticamente en sus etapas iniciales asintomático y de curso indolente, ¿no? Así es como se presenta un ganglio en los linfomas foliculares y vean, ¿no? Acá lo característico de ver estos folículos linfoides también atípicos con áreas claras más predominantes y como que digamos la zona del manto o la zona paracortical está más tenue, más oscura, pero más delgada, ¿no? Vean folículos linfoides comprometiendo todo el ganglio, no solamente la corteza, sino la parte, digamos, de la médula. Ven un ganglio grande, otro folículo más pequeñito, y cuando, digamos, nos acercamos, vamos a ver estas células atípicas, ¿no? Un ratito, chicos, por favor. Ok, doctora. Pues acá tenemos otro cortecito, también estamos viendo folículos linfoides atípicos, vean, son irregulares. Entonces ya esto también nos orienta, ¿no? La superficie de corte con ver folículos pequeños, irregulares, así que sean folículos, son irregulares. Definitivamente esto no es normal
y ya nos está orientando, digamos, a qué cuadro podemos estar observando, ¿no? Acá tenemos otra imagen, vean, todo el ganglio está comprometido. Normalmente siempre vemos hacia la parte más periférica en el área cortical los folículos linfoides, pero acá estamos observando que a nivel de la médula también están comprometidos. Entonces, prácticamente todo el ganglio está comprometido. Vean, las células, siempre el predominio es solo linfocitos. Entonces, esto también nos ayuda a, digamos, hacia la conclusión que es un linfoma no Hodgkin. Igual acá, vean los cuerpos tingibles hacia la parte, digamos, del centro germinal. Estos son macrófagos que se están comiendo restos celulares. Ahora vamos a ver lo que son los linfomas MALT, que también son importantes que ustedes los conozcan. Estamos viendo acá un área donde estamos viendo las asas intestinales y acá estamos viendo la masa tumoral, ¿no? Ahora, de hecho, de los linfomas tipo MALT, sabemos que es el linfoma del tejido linfoide asociado a mucosa. Acá tenemos un linfoma intestinal. Así es como nos llegan las piezas. Nosotros tenemos que separar todo el meso, tomarle foto, retirar toda la grasita y quedarnos solamente con las asas intestinales y la lesión tumoral, ¿no? Entonces, esta lesión tumoral, como vemos, se hace, digamos, una separación, se mide, se le toma fotos y esto se deja fijando, ¿no? Dónde hemos encontrado la lesión tumoral, si compromete toda la pared intestinal, hay la presencia de ganglios linfáticos adyacentes, todo eso evaluamos, ¿no? Pues acá vemos Ok, con. Esto es una imagen de endoscopía. Estamos viendo acá las áreas nodulares que observan los gastroenterólogos. Vean cómo se ve, son áreas bien nítidas. Aparecen como unas elevaciones, ¿no? En medio de la pared intestinal. Igualmente acá estamos viendo otro a nivel del estómago, que también es bastante frecuente. Y acá, digamos, cuando hay un compromiso del estómago, también recordamos, ¿no? Que acá puede estar, digamos, asociado el Helicobacter pylori. Y acá, vean, a nivel del intestino, vean esta masa tumoral. Como ustedes les había hecho mención hace un ratito, abrimos por el borde antimesentérico, vemos la masa tumoral, tratamos de retirar todo el meso que está acá y buscar en estas áreas del meso la presencia de ganglios linfáticos, ¿no? La cuestión es que luego nos quede el intestino limpio solo con la tumoración y los ganglios separados, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a ver digamos, el tejido linfoide? Vamos a ver, digamos, folículos linfoides atípicos a nivel de la lámina propia en la mucosa intestinal o en la mucosa gástrica. Y otra cosa que también observamos es la presencia de estos linfocitos atípicos a nivel del epitelio, ¿no? Que viene a ser el epidermotropismo. Es decir, encontrar linfocitos atípicos en medio del epitelio. Acá estamos viendo en medio de las glándulas intestinales linfocitos atípicos. Igualmente vamos a ver en la microscopía células linfoides atípicas, los folículos que están a nivel de la lámina propia, igualmente van a ser atípicos. Otra lesión que vamos a ver es el mieloma, que también es otra neoplasia de la serie del tejido linfoide. Acá vemos un compromiso de las células plasmáticas. Va a haber una alteración de una clona que va a hacer que estas células proliferen y destruyan, digamos, destruyan a los otros elementos que están formes de la médula ósea, ¿no? Entonces, cuando muchas veces, ¿cómo se llega al diagnóstico de estos casos de mieloma? Hay fracturas patológicas, ¿no? Pacientes que debutan con una fractura patológica a nivel lumbar y cuando se toma una biopsia lo que encontramos es a nivel de la muestra la presencia de estas células plasmáticas atípicas, ¿no? Entonces esto ya nos hace el diagnóstico de que pues, estamos frente a un mieloma. O también pueden ser esas áreas a nivel del apolillado que se observa en la corteza craneal
o, digamos, puede ser una fractura en algún otro hueso largo, no sé, a nivel del fémur o del húmero. Esta enfermedad es más frecuente en personas varones mayores de 60 años y la clínica es característica, ¿no? Pacientes que tienen, digamos, un dolores a nivel óseo, a nivel, digamos, de las costillas o a nivel del dorso. Vamos a ver que hay una insuficiencia medular, pacientes que tienen anemia o pacientes que hacen cuadros infecciosos a repetición. Y cuando se hace, digamos, un estudio de médula, vemos que, digamos, la médula está infiltrada con una marcada disminución de las otras líneas celulares. Entonces, eso hace mención a la anemia y también, digamos, a la disminución de las defensas, ¿no? Pacientes sufren infecciones repetidas. Acá estamos viendo, vean la lesión a nivel del hombro, puede haber compromiso también, compromiso renal, la anemia, ¿no? Y la fiebre de origen indeterminado igualmente. Acá las células plasmáticas atípicas y lo que se ve en médula ósea, ¿no? Esta línea celular que está proliferando corresponde, digamos, a células plasmáticas o plasmablastos atípicos, ¿no? Vean, algunos son binucleados, tienen esa área característica clara alrededor del núcleo, lo que nos ayuda también a poder llegar al diagnóstico de que estamos frente a un cuadro de mieloma. Acá otro corte de médula ósea igualmente, células plasmáticas atípicas infiltrando la médula ósea. Acá la fractura patológica. Y acá lo que vamos a observar es gran cantidad de células plasmáticas atípicas. Entonces, esto no es fue una fractura normal, sino una fractura patológica. A ver, chicos, hasta acá alguna pregunta. Sí, doctora. A A ver, ver, dígame. había mencionado algo sobre el epidohemotropismo, me parece. Epidermotropismo. Epidermotropismo. Eso era, Ajá. o sea, eran folículos linfoides, pero en el epitelio, o sea, atípicos en el epitelio. Claro, pero siempre que se hace mención a epidermotropismo es presencia de linfocitos en las glándulas o en las células epiteliales intestinales, ¿no? Acá. Ya. Ok. Ahí está. Esto es epidermotropismo. Encontrar linfocitos en el epitelio, ¿no? Acá estamos encontrando. Y en los Y otros los linfoides. folículos linfoides también son irregulares. No hay centro germinal, no hay área paracortical, no se observa esas, digamos, esas características normales que tiene un ganglio linfático, sino lo vemos lleno de linfocitos atípicos. Y así se ve toda la lámina propia, llena de linfocitos atípicos. Entonces, esto es lo que se ve en un cuadro de un linfoma MALT. Y en los demás linfomas no habría eso del epidermo. No, no, no. Eso es cuando tú estás hablando de un linfoma MALT. En un linfoma no Hodgkin, nodal, que empieza en un ganglio linfático, no vas a ver epidermotropismo, ¿no? Vas a ver epidermotropismo a nivel, digamos, de la mucosa gástrica, de la mucosa intestinal, a nivel, por ejemplo, del riñón, del testículo, de la mama, donde hay epitelio, ¿no? A nivel, digamos, respiratorio igualmente. Hay linfomas que se dan a nivel, digamos, pulmonar y también se observa igual, ¿no? Debajo del epitelio bronquial, como sabemos, hay tejido linfoide y ahí pueden observar este tipo de linfocitos atípicos que están dentro de las células del epitelio. Ok, doctora, entonces fija, ¿no? Ya, Para Malta. listo. Entonces ahora vamos a hacer la última parte que nos falta. ¿Quieren un descansito de unos 3 minutos? Ya no nos falta mucho ya. Ya, doctora, está bien. Ya, entonces para que tomen agüita y no se queden dormidos.